بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد, la dicotomía que existe entre el mundo de mayoría musulmana y el occidente desarrollado, reflejado en avances tecnológicos, investigación académica y en otros casos, pues lamentablemente represión de derechos humanos, libertades, es cuestionada en el imaginario individual de estudiantes, amas de casa, círculos juveniles, políticos, diplomáticos y hasta altos directivos de organizaciones mundiales. Esta disparidad no solo que llama a la reflexión, sino produce dudas y cuestionamientos sobre las bases, fundamentos sobre los que se asienta el Islam. A este escenario se suma cada vez más grupos radicales asociados con la violencia y derramamiento de sangre que dicen ser practicantes de esta religión de paz. Por lo que se produce rechazo, desconfianza, escepticismo. Considero pues con este preámbulo de suma importancia abordar este tema y aclarar este tabú con la entereza y el coraje que deben abordarse estos temas espinosos. De esta forma, querer generar es mi afán, generar lineamientos para entender esta situación compleja por la que atraviesa el Islam contemporáneo. Quiero dejar asimismo sentado que las puertas están abiertas para que cada uno de ustedes se motiven en profundizar, diría yo con esmero, en los temas que a continuación se van a relatar a través de estudio, a través de investigación. Con este propósito de un entendimiento general, he trazado tres ejes conductores de esta explicación. El primer eje es un eje histórico, el segundo es un eje político y el tercero es un eje de tipo teológico religioso. Empezamos con el primero, el eje histórico. No creo que sea posible entender aisladamente ciertos eventos que suceden en las tierras de mayoría musulmana como Irak, como Siria, Libia, Palestina y gran parte del Golfo Arábigo también. Si pues no conocemos o no entendemos algunos de los hechos históricos que tuvieron una repercusión en la gente y en los pueblos que habitan la región del Medio Oriente o el Oriente Próximo, como se le dice. Para ser conciso y práctico, pues solamente retrocederemos 100 años en el tiempo y nos colocaremos en el año de 1915. Este fue un año de acontecimientos grandes para el mundo islámico que marcaron un punto de inflexión profundo por los acontecimientos y las repercusiones a posteriori que tuvo esta región. El mundo islámico estaba representado políticamente por el califato otomano, que a pesar de sus bemoles internos de los últimos años, reflejaba pues con continuidad la herencia religiosa que venía desde tiempos inmemorables, trazada por el profeta Mohammed, paz y bendiciones de Dios sean con él, con una identidad sólida, con un desarrollo científico, con una raigambre cultural por más de 13 siglos. En 1915, los británicos y sus aliados lanzaron una gran ofensiva militar contra el califato otomano que incluía 4 teatros de operaciones y campañas bélicas múltiples, cuyo objetivo era
debilitar y destruir la estructura político-religiosa del mismo, representada pues en la toma y la capitulación de Estambul con el califa Abdulhamid II a la cabeza. La estrategia británica divide y conquistarás fue ampliamente explotada y reforzada con idearios de nacionalismos panarabistas. Y a viva voz se decía, entre comillas, ¿cómo admiten vivir bajo el dominio turco? Ellos no son sus hermanos de raza, a pesar pues de que tuvieran la misma fe. Por su parte, también los británicos jugaron a 3 ases e hicieron 3 promesas diferentes en 3 escenarios diferentes que tenían que ver con el mismo tema de fondo: destruir el poder islámico del Medio Oriente. Los británicos prometieron públicamente a los árabes que si combaten contra los turcos se les otorgaría un califato árabe independiente que comprendería las tierras de lo que hoy es Irak, África del Norte, el Sham, el Levante, incluido Palestina y Jerusalén. Hubieron varios grupos árabes que se revoltaron contra el poder político del califato otomano y a favor de los británicos. Los británicos prometieron secretamente, por otro lado, esta es la segunda promesa, a los franceses y a los rusos repartirse el botín de las tierras árabes. Esto, obviamente, sin el consentimiento de sus habitantes de la región y ante la inoperancia, ante la codicia, ante la impavidez de sus posteriores gobiernos títeres. Como resultado, aparecieron de la noche a la mañana los estados-nación, estados modernos, una nueva concepción donde figurarían Jordania, Siria, Líbano, Irak, países del Golfo Arábigo. Literalmente todo el mapa político de la región fue dividido por un par de individuos, un francés y un británico, que más tarde hicieron un acuerdo que se conoció como el acuerdo Sykes-Picot. El tercer punto, que era la promesa secreta, que se llamó la Declaración Balfour. Esta lo hicieron los británicos en conjunto con la Federación Mundial Sionista. Y a ella, pues nada más y nada menos, le prometieron la creación de una tierra independiente judía con Jerusalén como capital del Estado, si los sionistas apoyaban financieramente a la Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Recapitulando estas 3 promesas. La primera, promesa pública de los británicos hacia los árabes. La segunda, una promesa secreta de los británicos hacia los franceses y hacia los rusos. Y la tercera, una promesa secreta de los británicos hacia los sionistas judíos. Al final de la Primera Guerra Mundial, los británicos y las fuerzas aliadas entraron en las ciudades bastiones del poder político del califato otomano. La primera en capitular fue con mucho pesar a Dimashq, la ciudad de Damasco, la capital del antiguo imperio omeya, de la dinastía Omawiyin. La segunda, pues, Jerusalén, conocido por todos, ciudad milenaria, sagrada para las 3 religiones monoteístas. La tercera en caer fue Bagdad, capital del antiguo califato abasida.
La cuarta, Estambul. Estambul cayó y con ella el Imperio Otomano cayó. Queridos amigos y amigas, todo el resultado del mapa político del Medio Oriente que hoy tenemos, pues no corresponde a un desarrollo normal, a un desarrollo orgánico, y peor aún, a los deseos o aspiraciones o consentimiento de la gente, de los árabes que allí habitan. Punto 2, a recapitularse, algo completamente nuevo apareció. Fue la noción de Estado-nación, que no existía antes. El tercero punto de recapitulación es el concepto de nacionalismo. El cuarto punto a recapitularse es el desmembramiento de la UMA, de la supranación del Islam. Y el quinto, una aleatoria demarcación política internacional entre los estados de la región que constituyen hasta hoy en día una causa primordial de los conflictos que hoy se viven en la región. Los legados de políticas intervencionistas extranjeras en la región causaron muchos estragos. Definitivamente el punto más álgido es el conflicto palestino-israelita. Y no es más que el resultado de la intromisión de una entidad extranjera, Inglaterra, quien decidió unilateralmente otorgar los derechos que pertenecían a los habitantes palestinos al sionismo judío europeo. Aquí tenemos que ser justos, enfáticos y especialmente para guía de los musulmanes, no confundir la religión del judaísmo con el sionismo. Son dos asuntos diferentes. El problema latente que tenemos los musulmanes es con el sionismo, como entidad y como filosofía político-racista. Los musulmanes y los judíos han vivido no solo en coexistencia, sino una relación simbiótica de compañerismo, de respeto, en estos lugares sagrados comunes durante siglos y antes de la creación del Estado de Israel. Los sabios judíos Saad y Agaón y Moisés al-Maimún, todos ellos vivieron y florecieron en las tierras de mayoría musulmana árabe. La historia recapitula múltiples pasajes donde los judíos se refugiaban en tierras musulmanas al ser perseguidos por las fuerzas cristianas en diferentes épocas. Hablando con propiedad y de acuerdo a los principios islámicos, no hay lugar a duda para que exista de alguna forma el antisemitismo. La creación del Estado de Israel, la crítica a los asentamientos y a la discriminación que sufre el pueblo palestino no tiene nada que ver con el antisemitismo, que esto quede bien claro. Ahora, el análisis situacional acerca de los problemas y conflictos contemporáneos, los que estamos refiriéndonos en la región del Medio Oriente, no podemos ignorar allí los hechos históricos que hemos mencionado, por lo que recomiendo estudiar, investigar los aspectos de la historia, especialmente aquellos que tienen que ver con el colonialismo de la región, aquellos aspectos que tienen que ver con el orientalismo, este fenómeno del orientalismo, sus causas, sus efectos y sus repercusiones. Y otro punto que debemos siempre estar alerta y estudiarlo es la Primera Guerra Mundial, su impacto, sus efectos en el Medio Oriente. Ahora continuamos con el eje político. Conocemos que el mundo está controlado por pocos pero poderosos,
quienes colocan las reglas del juego, y por el otro lado están un sinnúmero de actores pequeños que bailan al compás que se les toca. La política está dominada por la politiquería que oprime a los más pobres y necesitados, y en este caso son los habitantes de las tierras de mayoría islámica del Medio Oriente quienes más sufren. De ninguna forma estas reflexiones son para justificar las atrocidades, lo injustificable de las acciones sangrientas del ISIL o del Daesh, mal denominado Estado Islámico, que no tiene nada de islámico, que todos hemos rechazado por su manipulación, por la errónea interpretación del Islam y de sus sagradas escrituras. No estamos culpando a terceros por los crímenes que fueron cometidos y que siguen siendo cometidos por el Daesh, por este grupo rebelde. Y ellos serán quienes afrontan las consecuencias de sus atrocidades, y ellos serán quienes afronten las consecuencias de la barbarie que están cometiendo. Lo que pretendemos es, en este punto, contextualizar este fenómeno y tratar de entender sus orígenes. Sus premisas no tienen nada que ver con el Sagrado Corán. Nada de lo que dice el Daesh y sus interpretaciones erróneas tampoco tiene que ver con la tradición profética. Bajo ningún aspecto, esta es una coincidencia, queridos y queridas televidentes. Este no es una coincidencia o un azar la situación que se vive hoy en día. El radicalismo que emerge de esos precisos lugares son esas mismas áreas geográficas donde existieron y siguen existiendo regímenes opresivos. Pero antes de culpar con el dedo al Islam o a los musulmanes, se debe haber estudiado la historia, la política de la región y finalmente analizar ciertos aspectos teológicos que nos dice el Islam. El tercer eje que nos hemos propuesto abordar para explicar esta situación caótica que vivimos es el eje teológico, el eje religioso. ¿Cómo entendemos desde la perspectiva teológica el por qué aquella población que cree en Allah subhanahu wa ta'ala, en Dios único, soberano, eterno, y en su profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, cómo entendemos el sufrimiento? ¿Cómo entendemos la muerte? ¿Cómo entendemos el desplazamiento humano de refugiados por las guerras civiles que allí se libran? ¿Cómo poder entender a un Dios amoroso, misericordioso, que coloque a prueba a su nación? Este pues es un concepto teológico, filosófico, que tiene su profundidad, que tiene que ver con la existencia y la creencia de la maldad y lo diabólico. Los creyentes creemos que estas penalidades y las atrocidades deben combatirse con el bien, con el accionar perfecto, con el esfuerzo fuerte, denodado, potente, sólido, que sobrepase a la fuerza de la maldad, a la fuerza de la iniquidad, a la fuerza del pecado. Cualquier calamidad que le acontece al creyente será mucho más recompensada que la aflicción que le afecte. La persona correcta que es afectada con cualquier situación calamitosa será grandemente recompensada y absuelta en el más allá. El profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo que la persona que fue paciente en el dunya, en este mundo,
y luego mira posteriormente la recompensa grandiosa a la que se hizo acreedor en el más allá por su paciencia, por su resistencia, por su tenacidad, por reformarse a sí mismo. En el día del juicio final, esta persona hubiese querido ser aún más probado todavía en cuanto se refiere a las calamidades. Creemos que el padecer, el resistir, el mal es retornado con creces inconmensurables de bien en el más allá y en esta vida también. Aquí podemos insertar otras respuestas lógicas, claras. ¿Cómo creen que podemos ser generosos con el pobre, con el huérfano, con el necesitado, con el hambriento, a menos que haya hambrientos, a menos que haya pobres, a menos que haya huérfanos necesitados? Entonces, estos propósitos que encierran maldad no es sino para propiciar, para fomentar que se produzca el bien, que se genere el bien de entre nosotros mismos, para combatir el mal, para combatir lo diabólico. Y recordemos a cada momento que nuestra reacción como creyentes es generar, es propiciar, es fomentar, ejemplificar nuestras acciones con la debida espiritualidad, con la debida ética. Tenemos un propósito de vida a seguir. Somos gente que tenemos una misión sobre la faz de la tierra. Como musulmanes debemos pues tener viva la llama de una respuesta moral apropiada en el momento del reto diario. Debemos demostrar con generosidad las acciones de bien que propondemos. Debemos demostrar el respeto por nuestros mayores, por nuestros padres, por nuestros ancestros. Y debemos tener mayor decencia, mayor dignidad en nuestro accionar. Y aquí cabe recapitular nuestro legado. Queridos y queridas creyentes en el Islam, recordemos que fuimos creados para ser ejemplos verdaderos entre nuestros congéneros. Y debemos demostrar principios morales en nuestras acciones, aplicar la justicia, la nobleza, ser auténticos representantes del mensaje del Islam. Debemos estar por sobre todo orgullosos de ser quienes somos, de nuestra herencia islámica, orgullosos de tener esta herencia espiritual heredada de todos los profetas que antecedieron a nuestro profeta Muhammad. Paz y bendiciones de Dios sea con todos ellos. Y debemos remarcar el inmenso regalo de ser receptores de la guía de la fe del Islam para compartir, para difundir hacia los demás. Apreciar el regalo del Islam, que es definitivamente la posesión más preciosa e inimaginable que tenemos para alcanzar el triunfo en esta vida y en la otra. Jazakum la khair wa barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.